A mí se me critica por todo, o sea, no me molesta nada. Sé dónde estoy, a partir de ahí, ¿qué quieres saber? ¿Si me molesta el sol? Sí, o sea, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, o sea, el sol nos molesta. El campo seco no nos beneficia. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud, porque en todos los deportes hay una norma por la superficie. ¿Por qué en el fútbol no? No me tengo que callar. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el tenis, si llueve, se para. Este programa es presentado por agrogolfsolutions.com, asesoramiento integral en campos de golf y césped deportivo. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Directo al Trapo, el podcast de golf para greenkeepers que ningún golfista quiere escuchar. Soy Rolly y hablo en nombre del buen greenkeeper, ese espíritu siempre presente en el campo que cuida del mismo para que nosotros podamos, o no, disfrutar del juego. Hoy tenemos una entrevista con un invitado muy especial, Jorge Palma, quien fuera mi maestro y profesor y el que me introdujo en el mundo del césped con sus conocimientos, y una persona realmente que sabe mucho y que no duda ni tiene ningún tipo de reparos en compartir sus conocimientos. Creo que será el primero de varios capítulos con él, porque sería imposible sacarle todo lo que sabe en un solo capítulo y en unos pocos minutos. Así que los invito a escuchar este capítulo que va a ser sumamente interesante. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos como prometido con Jorge Palma, que si me permites decirlo, creo que es una de las personas que más sabe de césped en España. Este césped, al menos deportivo, que es lo que he tratado yo con él, tanto de fútbol como de golf. Entonces, quiero que Jorge te presentes y le digas a nuestros participantes, un poco a nuestros escuchas, quién eres, a qué te dedicas, y luego ya te haré las preguntas pertinentes. Muy bien, pues muchas gracias, Rolando. Es un placer estar aquí contigo. Siempre un placer al final compartir pues, espacio con compañeros del sector. Y además para algo, bueno, como es el césped, ¿no? Que no es algo muy común de lo que se hable y muchas veces, pues, ya sabes que en las conversaciones es extraño incluso, ¿no? Cuando hablas con alguien y le dices que te dedicas a la gestión del césped, ¿no? No se entiende Sí, muy bien. es el gran olvidado, y creo que el 90% de la gente piensa enseguida en un jardín cuando habla de césped, Sí, y no se da es cuenta verdad. que hay mucho más césped por ahí que en un parque o en un jardín. Sí, es así. Además, bueno, mi formación de base, como tú decías, por presentarme un poco, mi formación de base es de ingeniero técnico agrícola en la Universidad de Sevilla. Después hice también la licenciatura en ciencias ambientales y bueno, pues alguna formación más, pero realmente cuando empecé con esto, hace ya pues unos 25 años, no había mucha formación, la verdad, en español sobre el tema de césped deportivo. Como siempre, todo venía de Estados Unidos, que como sabes, pues bueno, hay 20.000 campos de golf allí, ¿no? Y mucho, y bueno, el césped creo que es el tercer cultivo en importancia en el país. Así es. Y bueno, pues sí, en la escuela de ingeniería en la que estaba, pues el primer año de comenzar los estudios, año 2000, eh, vi un curso ahí colgado en un tablón, y era un curso de mantenimiento, gestión y mantenimiento de césped deportivo. Un curso pequeñito, creo que eran 20 horas o algo así, y no sé si estaba 100 euros, 120 euros, no recuerdo muy bien. Y bueno, ahí fue donde me di cuenta de que el césped es un cultivo también, porque bueno, a mí me gustaba el fútbol y Ujú. ahí es donde me di cuenta de eso precisamente. Digo, joder, pues el fútbol también es agricultura. Así que bueno, a la vez que hacía la carrera, pues comencé también a investigar sobre este tema y a leer todo lo que pude y ese fue el comienzo del camino. ¿Del Betis o del Sevilla? Del Sevilla. Vivo en Del Nervión, Sevilla. bueno, cerca de Nervión, por decirlo así, así que prácticamente el equipo de mi barrio.
Muy bien, muy Pero la bien. familia, aquí en Sevilla, la mitad de la familia es del Betis y la otra del Sevilla muchas veces. Y eso al menos ocurre en la mía. Muy bien. Bueno, como tú sabes, yo también soy ingeniero agrónomo. Ujú, eh, y para la gente que no lo sabe, yo hice contigo el curso de mantenimiento de césped, y ujú. llamémosle greenkeeping para orientarlo un poco Sí. al sector. Y como no sé si te lo había comentado, pero después del máster contigo he conseguido mi primer trabajo como head greenkeeper de Kikuninus, que es un club sin campo, ¿vale? Entonces, Ujú. como greenkeeper de un club sin campo, Enhorabuena. tengo poca faena porque, claro, en vez de estar en una oficina, en un campo, pues estamos en el bar y criticando los otros campos. Entonces, pero bueno, aquí estamos un poco para llevar este programa a gente del sector Ujú, que he visto que no hay demasiado, sí en tu página, que es la del CENEC, en tu empresa, ujú. tienes ya Sí. algunos capítulos de un podcast bastante muy interesante, pero no hay en general para todo el público abierto, no lo he visto en otras plataformas. Entonces, la idea es, por un lado, poder llevarle conocimientos o compartir información, digámoslo así, con otros greenkeepers, Ujú, porque no va a ser muy sí. técnico, porque Ujú, para eso hay, como tú dices, hay libros, cursos, sí. información, etcétera. Pero yo como golfista aficionado, o sea, fui antes golfista que agrónomo y llevo 30 años jugando mal al golf y paseando por los campos y por de formación profesional, viendo cosas que me parecieron siempre que estaban mal hechas, pero realmente no Sí. sabía si estaban mal hechas. Entonces, por eso hice Claro. este curso y dije, quiero entenderlo un poco mejor, ¿vale? Entonces, yo te voy a trasladar muchas preguntas porque quiero que esto también lo escuchen algunos golfistas que van por el Ujú, campo y creen que solo es pegarle a la bola. Indefectiblemente, todos criticamos siempre el estado del campo, no importa qué campo sea, sí. y podemos jugar en Augusta y algo criticaremos. Y El claro, deporte nacional es criticar, o por sea, supuesto, y más en que el otro. campo somos todos scratch y somos Ujú, todos greenkeepers. Entonces, pero quiero sí. saber, por ejemplo, un par de cosas que creo que las tienen que escuchar los jugadores y, como le decimos aquí en España, a los cuñados del fútbol, bueno, del fútbol también, pero del golf, a los que Del golf, opinan, sí. porque el cuñado es el que siempre sabe todo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo algunas preguntas que tengo y de lo que siempre se habla y siempre se menciona, y no hablo de pros, esto es más para orientado a greenkeepers profesionales, pero a golfistas Ujú, aficionados, ¿vale? Entonces, sí. este lunes cerraron, por ejemplo, en mi campo 9 hoyos, Ujú, porque tenemos un campo que han replantado con bermuda, replantado barra resembrado con bermuda hace unos ujú, años, y han cerrado 9 hoyos para hacer un tratamiento contra la POA. Y la POA ujú. es una de esas cosas que siempre escuchas cuando un golfista de 15, 20 de handicap dice, es que los greens estaban llenos de POA, es que el campo había Sí. mucha POA. ¿Nos puedes decir un poco qué es la POA y por qué afecta tanto al mal golfista como yo? ¿O por qué, Sí, o por qué no lo afecta? Porque igual no nos afecta, vamos. claro. No, bueno, la verdad, mira, este tema de la POA además es prácticamente lo primero en agronomía que conoce cualquier golfista, ¿no? Cuando empieza a Sí. jugar, al final, bueno, nos centramos sobre... Yo voy a ser siempre mal golfista, o sea, no, Mm. porque no juego lo suficiente, pero al final, bueno, es en el green, ¿no? Donde más golpes se dan. Y, y claro, nos toca pisarlo, nos toca verlo y vemos pues esos parches de color más claro, normalmente sobre agrosti, aunque ya hay greens de otras especies. Pero bueno, la poa anua es una especie de gramínea también, una especie de césped, se podría decir.
porque incluso hay greens que son 100% de poa annua. Y es una planta que se multiplica con mucha facilidad. Una sola planta puede producir más de 2.000 semillas. Y claro, para que la bola ruede bien, por dar un ejemplo, pues necesitamos que la superficie del green sea lo más homogénea posible. Entonces, si tenemos unos greens que se sembraron originalmente de Agrostis o de Bermuda, y estamos manteniendo esa especie para que esté siempre a la misma altura de corte, sobre todo dándole homogeneidad también con los tratamientos, ¿no? Misma cantidad de fertilizante por metro cuadrado, misma cantidad de riego si es posible. Con eso conseguimos una homogeneidad que lo que hace es que después la bola se dirija a donde el jugador quiere. Eso es lo importante. ¿Cómo hace la bola extraños en un green? Pues de varias maneras. Puede ser que las máquinas no corten bien, con lo cual unas hojas pues estén más altas que otras y en su roce con la bola, cuando la bola va rodando, pues va desviando la dirección. Puede ser también que la nivelación del green no sea la ideal en ciertos sitios y eso también hace que la bola no se dirija a donde quieras. Por supuesto, influye el viento o puede influir una gaviota que llegue y golpee la bola, ¿no? Pero una de de los mayores problemas que hay es eso, es que nos aparezcan malas hierbas, por decirlo así, en el green. Malas hierbas son hierbas que no queremos que estén ahí. El agrostis puede ser una mala hierba también, si está en un césped que no queremos que sea de agrostis, ¿vale? O sea, no por ser poa annua es mala hierba directamente, Sí, pero en este caso correcto. sí, claro. Sí, los greens de Oakmont del US Open del año pasado son 100% de POA. De poa, Eh, pues ahí lo claro, tienes. entonces sí que lo vemos. Ahora, con respecto a eso, Sí, eh, es correcto. Y también hago esta pregunta. A las 8 de la mañana, cuando se abre el campo y está sí. cortado a una altura el green, ¿sí? A Ujú. determinada Sí, altura, con determinada sí, velocidad, sí, a las 5 de la tarde, en verano, digamos, o en una época de ujú, mayor crecimiento, ¿hay sí. diferencia de crecimiento entre un agrostis y una poa? O sea, que realmente se note que digamos que desvía la bola por crecimiento con respecto a Sí, las sí. 8 de la mañana, o eso no influye tanto. Bueno, ahí influyen dos cosas. Una cosa que no he contado antes de la poa es que también florece. Echa una Mm. espiga y esa espiga, cuando cortas el green, pues se agacha, porque las máquinas que cortan el césped llevan un rulo delantero, entonces aplastan primero la espiga, cortan la hierba y después esa espiga hay veces que se vuelve a levantar. Con lo Mm. cual, después de haber cortado el green, el agrostis puede estar perfecto, pero la poa vuelve a levantar sus espigas y esas espigas tocando la bola también hacen que se desvíe. Eso es una causa. Y después, como diferentes especies que son, pues cada una tiene su fisiología y crecen con la misma cantidad de nitrógeno o de riego que has aportado, unas pueden crecer algo más rápido que otras. Y unas tienen también las hojas más vastas, por decirlo así, o más finas que otras. Y todos Sí. esos factores influyen al final en el que al rozar con la bola pues no se dirige a donde quiere. Y por Mm. supuesto, pues si has cortado el green por la mañana, durante el día la planta va creciendo, con lo cual lo normal es que el green esté más rápido al cortarlo y después por la tarde esté más lento. Ujú. Vale, pues ahora que estuvimos hablando mencionamos un poco distintas variedades de césped, vamos al Uh -huh, segundo gran césped del que estamos hablando todos, que es la Bermuda. uh -huh. Que la Bermuda también es mala, es una cosa muy mala y a nadie le gusta la Bueno, Bermuda. sí, eso Entonces, hasta en fútbol hay quejas también con eso, pero sí, es muy buena para ahora ciertas cosas y sí. la pregunta es, ¿estamos tendiendo por cuestiones climáticas de agua o lo que sea a tener que fairways o calles, como decimos en España, de Bermuda en general, por cuestiones de mantenimiento, de costos, o por qué se está cambiando tanto Bermuda? Bueno, se cambia tanto a Bermuda, sobre todo en la zona costera, vamos a decir, del sur de España, ¿no? Y de la costa mediterránea,
Pues porque está más adaptada al clima caluroso que tenemos, sobre todo en verano. Además, la bermuda en principio es más resistente que otras especies y variedades de esas especies también a enfermedades y otros temas, por ejemplo, el pisoteo. Es por eso que los campos de fútbol, por ejemplo, aquí en el sur, el del Sevilla, el del Betis, son de bermuda. Después se resiembran con regras en invierno, pero aquí soportan el calor que tenemos, que es de unos 40, 45 hasta 50 grados que llegamos en Sevilla, algunas veces en agosto, final de julio, principio de agosto. Y no hay otra hierba prácticamente que soporte eso. O sea, hay veces que puedes tener un campo de ryegrass y puede hacer 45 grados, pero la cantidad de riego que le tienes que aportar es tan grande que al final también le perjudica y está favoreciendo un clima para que aparezcan hongos, enfermedades y tal. Y la bermuda, pues en principio es más resistente, también tiene sus enfermedades, pero soporta mejor el pisoteo, es necesario regarla menos, las raíces son más potentes. En fin, todo eso hace que se convierta en una hierba pues ideal, al menos para los campos que están más como estás tú, ¿no? Ahí en la zona de la costa valenciana o Murcia, Andalucía, por ejemplo. Ujú. También en Grecia, también en el sur de Francia, o sea, todo lo que es Mediterráneo, norte de África, Sí. también la bermuda o el paspalum, que soportan mejor la humedad, la salinidad también, pues son las especies que se suelen elegir. Y una pregunta, porque el Sí. último Divot o chuleta que saqué creo que fue Ujú. en septiembre del 2002, porque Sí. con la bermuda no logro hacer un Divot. Y la Ya. pregunta es, eh, ¿hay que reponer siempre los divots en el campo como se dice? Porque te dicen, por supuesto, Sí. arregle los piques en el green, que por supuesto, Ujú. rastrille los Sí. bunkers y Sí. reponga los divots. Y yo tengo así siempre la duda y la pregunta, ¿el divot o la Ujú. chuleta hay que reponerla siempre con todos los tipos de césped? O con la Ujú. bermuda no hace falta, con un ryegrass sí, pero si el clima es Sí. muy húmedo no, es que he escuchado ya todas las Ujú. versiones. Ya. ¿Tú qué Claro. opinas? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, en golf tenemos la máxima o la norma, vamos a decir, eh, de caballeros, ¿no? Como se suele decir, o de señoras, al final que tenemos que dejar el campo tal como lo encontramos antes de dar nuestros golpes. Ujú. Entonces, eso es lo primero. Si hemos hecho un daño al campo, debemos de intentar repararlo. Hay veces que no se puede reparar. Yo entiendo que el que va jugando al golf no es especialista en césped ni o agrónomo, incluso aunque ponga la chuleta, es posible que no la ponga bien y esté perjudicando ese, o sea, debería de haberlo hecho mejor, ¿no? Por decirlo así, o que repare un pique y no esté bien reparado, como tú sabes, pues hay Sí. veces que eso ocurre también. Pero la bermuda tiene un crecimiento rastrero, porque tiene estolones y rizomas, por ejemplo. Entonces, donde se crea una chuleta en la bermuda, simplemente aportando arena, esa hierba se va a recuperar. Por el contrario, bueno, el agrostis también, por ejemplo, también se podría recuperar de esa manera, pero el ryegrass no. Bueno, otras especies pues no tienen esto. Entonces, ¿qué pasa? Que donde se produce un daño en ryegrass, si la calle solo fuera de ryegrass, pues ahí o aportan nuevas semillas o ahí va a quedar el hueco. Ujú. Ese es el problema. La hierba no tiene la capacidad de crecer lateralmente, ¿no? De manera que otra vez vuelva a cerrar ese daño. Ok. Entonces, bueno, pues en el caso del ryegrass o en invierno, que hemos resembrado con ryegrass quizá el fairway y la bermuda está dormida, si la bermuda está dormida no va a reparar el daño en invierno. Ujú. Con lo cual sí que necesitaremos aportar tanto arena como semilla en ese lugar para recuperar ese daño que se ha hecho. Ujú. En los greens incluso también hay quien hace chuletas. Ya lo sabes que hay casos que más de uno da con un hierro desde ahí o tal, y bueno, pues Sí, ese sí. daño normalmente es difícil de reparar simplemente poniendo las chuletas. Ya tocaría Claro, recortar un trozo de césped y cambiar, ¿no? para eso es lo que en algunos campos te dan esas botellas de plástico con arena y semillas Correcto. cuando se quiere reparar eso. En Mm. Irlanda, cuando vas a coger el carrito manual, aunque sea Sí. para, digamos, de arrastre, todos los Ujú. jugadores se ponen sus sandbag Lleva el suyo. con Sí, arena y semilla. Aquí somos un poco sí. vagos, tal vez para eso, ¿verdad? Y menos si es un carro manual,
ir empujando y encima llevar una bolsa de arena. No, Sí. no. Al Yo, menos y, se recomienda que en los tees haya una caja, ¿no? Con arena, porque en los tees, al correcto. final, los pares 3 sobre todo, también algunos pares 4 es donde más daño se hace con hierro. Y siempre es bueno tener a mano pues algo de arena y, oye, has hecho un daño, lo reparas y sigues con tu partida. Porque los tees ya sabemos, hay tees que son muy pequeños también, que rápidamente se destrozan y no hay tiempo para que nazca la semilla, se recupere y tal. Entonces, bueno, ese es En un esta problema que tienen época, muchos campos. en esta época están totalmente pelados. Ya en mi Sí. campo al menos poco sitio hay para, Mm, por suerte se usa claro. un tip, entonces por lo menos puedes poner Mm, clavar el tip, sí. pero En aquí otra invierno pregunta, no eh, crece la hierba, claro, claro, tarda más en pero recuperarse. una cosa que ya, o sea, muchas de las preguntas que te hago a ti también se las haré a otra gente para ver el punto de vista Claro. de cada uno, del experto en césped, Sí, del sí. jugador, del profesional, del greenkeeper, de quien sea, ¿no? Pero Claro. de Bermuda no crece en invierno. Entonces, Sí. la Bermuda es marrón ahora en esta época, es un color Ujú. pardo, castaño. Pardo, sí. Sí. Ujú. ¿Y por qué está verde en mi campo? O sea, está todo verde, las calles se ven verdes, o sea, Sí. no debería, ¿no? Deberían estar Ya, bueno, color parduzco. es eso, la fisiología. Claro, es la fisiología de la planta. Cuando la temperatura circundante baja por debajo de quizás 18 grados, 15 grados, algo así, la planta comienza a perder su color. Ella se protege del invierno de esa manera. Se duerme, se llama así, se aletarga, entra en dormancia hasta que otra vez las condiciones son buenas en primavera. De manera que durante el invierno, pues no tiene que andar consumiendo energía para estar activa. Ella se duerme y cuando en primavera llegan otra vez las buenas temperaturas, de nuevo vuelve a captar con la luz del sol, a fabricar clorofila, despierta y vuelve a estar verde. Pero claro, en estos últimos años, pues estamos viendo que temperaturas medias van subiendo poco a poco y llegamos a inviernos que son realmente cálidos. Aquí estamos en febrero, a 26 grados aquí en Sevilla, y es Ujú. febrero, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en Sevilla pasa lo mismo. No llega a ponerse amarilla del todo la bermuda, no llega a dormirse del todo. Y eso también es un problema, porque, claro, si resembramos con ryegrass para el invierno y la bermuda no está dormida, está compitiendo con el ryegrass por ese espacio, ¿no? Ujú. Así que, bueno, esto es un poco por lo que se pierde el color. Hay sitios donde se elige, en vez de resembrar con semilla en invierno, pues pintarla simplemente. Hay pigmentos de color verde Pintarla, que por Dios, ¿qué me estás sí, diciendo? ¿Que, sí, sí, sí. que el campo está pintado? Sí, No, el césped también se pinta. Es una herramienta más. Igual que se no, riega o se corta, pues también se puede pintar. ¿qué me dices? No Eh, me lo puedo creer. sí. O sea, esta tarde cuando Y tenga mi partida y les diga a mis compañeros que el campo está esto hay que pintado, pintarlo. van a Sí. pensar que es una expresión así como que, no, que está pintado como que es un cuadro el Que campo, está sí. bien, ¿no? Como que está perfecto, ¿no? Sí. Ahora, Pues sí, es una herramienta. La gente pone el grito en el cielo con eso, de que se aporte tinte al césped. Uy, nos están engañando. Pues no, es una herramienta más. Queremos que esté verde, pues lo podemos conseguir así también. y ese tinte se suele, digamos, utilizar Mm. junto con, o puede ser un medio para también fertilizar foliarmente, o es tinte puro y duro, o le suelen agregar algún fertilizante foliar o algo para, digamos, en el No, mismo proceso. sí. Realmente no, porque claro, como lo vas a aplicar a una planta que está dormida, no tiene sentido aplicarle fertilizante. Lo que sí que hacen algunos técnicos, algunos greenkeepers, es fertilizar la bermuda justo antes de que entre a dormir, Ujú. con la idea de que guarde ciertos de esos nutrientes en la planta, en las raíces, para que en primavera pues arranque con más fuerza, ¿no? Por decirlo así. Bueno, sobre eso hay varios estudios, no está claro que eso sea así, pero bueno, son también técnicas que se han hecho, se han dado muchos años. Y realmente no, cuando aportas el tinte, no, pues sí que puede aportar el tinte a lo mejor pues con un fungicida o con otro producto que te proteja la hierba de algo que tuvieras que protegerla, claro. En invierno tenemos fusarium o microdoquium,
algunas enfermedades que aparecen. Y ya depende de eso si resiembras o no la hierba, porque si la bermuda va a estar dormida, realmente no tendrías que aplicar fungicida tampoco, solo pintarla. Si has sembrado raíz, pues tienes que proteger el raígrazo en invierno, claro. Y eso es un coste. Coste en riego, en fertilizante, en fungicida, en todo. Creo que ese es Así que la pintura también ayuda a reducir costos. el gran enemigo del Greenkeeper no es ni el Fusarium, no es ni el Dollar Spot, no es, creo que es el presupuesto, ¿no? O sea, ese es el principal enemigo del Greenkeeper. Sí, O sea, sí, porque además, bueno, buscamos todo el que es jugador de golf y el 99% pues vamos a ser amateurs toda la vida. Realmente, aun siendo amateur, queremos Augusta, ¿no? Y queremos campos perfectos. Y claro, es difícil. Es difícil porque todos los clubes, hay diferentes tipos de clubes. Hay clubes de socios y otros que simplemente pues ingresan con la gente que pasa por allí, por decirlo así. sí, sí, correcto. Entonces, bueno, es Pues sí, una lucha, sí. una vez escuché que Augusta no tiene presupuesto de agronomía. Es Ujú. interesante. O sea, no tiene Sí, presupuesto significa lo que haga falta. O sí, sea, lo que haga falta, no, claro. no Cambian árboles de sí, 30 no es metros. 100.000 euros o 1 millón de euros al año. ¿No? El presupuesto es, Ya, se pone lo que haga falta. Qué lo bonito, que ¿no? sea necesario. Sí, Ya, pues, ya ves, el sueño del Keeper. Bueno, claro. y ya que estamos hablando del tema fungicidas y eso, ¿qué opinas del Ujú. mantenimiento o, digamos, el llevar un campo 100% ecológico? ¿Es realmente viable? ¿Es, o sea, viable en el sentido relación Sí. calidad, o sea, lo que tú tienes? Porque claro, yo por supuesto que puedo no echarle nada. Ahora no sé qué es lo Sí, cómo va a ser claro. ese campo. ¿Tú tienes alguna opinión Bueno, formada o alguna experiencia? aquí entra un poco todo. Por supuesto que es lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es aplicarlo en la menor cantidad de químicos posible al medio ambiente. Eso lo queremos todos los greenkeepers y todos los agricultores también. Si todos pudieran producir trigo, maíz o cebollas sin Ujú. aplicar fertilizantes, estoy seguro de que estarían encantados y sin insecticidas y sin nada. Pero bueno, realmente cuando buscamos una calidad mínima, pues necesitamos esas herramientas para llegar a esos estándares. Y bueno, hoy en día, por suerte, ya comienza o ya hay soluciones para poder ir sustituyendo, por decirlo así, ciertos químicos, pero también es verdad que el greenkeeper se juega su puesto de trabajo. Entonces, claro, si no aplicas nada o aplicas productos y ecológicos, por decirlo así, y aún así te salen hongos, pues si los greens o otras partes del campo de golf no están bien o se mueren, te estás jugando tu sueldo. Entonces yo creo que ahí también entra la formación, como hablábamos al principio. La formación es fundamental, que las personas sepan que su campo se está tratando de manera ecológica y que si aparecen 3 parches de enfermedad va a ser algo lógico, pero en beneficio de ellos mismos, del club y del entorno que los rodea. Entonces, si esa información no llega a los socios o jugadores, pues van a llegar a tu campo, van a ver que en los greens hay pues 4 manchas de dólar o 3 anillos de rizostonia y de repente van a decir que el campo es fatal, que está fatal, que no lo saben mantener, que tal. Entonces, son dos cosas. Por un lado, intentar aportar los mínimos químicos de síntesis posibles y por otro, que la gente tiene que saber, pues igual que la bermuda se pone amarilla, no es que se hayan muerto en las calles en invierno, pues también tienen que saber que el campo se está intentando mantener de la manera más responsable, ¿no? Con el medio ambiente. Vale, muy bien. Jorge, un poco para salirnos, digamos, como última parte, porque no te voy a robar más tiempo, pero como tú bien has dicho, has empezado con el tema del fútbol y Ujú. también todos los golfistas, además de ser scratch y grandes jugadores en nuestras cabezas, somos todos, bueno, una gran parte somos aficionados del fútbol y como tales somos directores técnicos, somos Ujú. jugadores y también Sí. criticamos el estadio de los campos de fútbol.
Yo siempre digo, Por supuesto. esto lo digo yo y ya me estoy enfrentando a los que son especialistas en césped de fútbol. Oye, que no es lo mismo llevar una hectárea, digamos 8.000 metros cuadrados de césped que 40, 80 hectáreas con diversos, porque al Sí. final el greenkeeper en el campo de golf eh, no solo está en el césped, sino que está en arena, está en árboles, está Sí. en muchas situaciones distintas. Pero me llamó la atención en el curso muchos comentarios respecto a que en los nuevos estadios, no quiero hablar del Bernabéu, que es una obra de ingeniería con distintos Ujú. subsuelos donde cultivan Sí. el césped, que tal vez un día hablaremos de ello, porque sé que tampoco, también tienen Ujú. sus grandes problemas con eso, pero en un campo de fútbol normal, en donde la grada suele dar sombra durante Sí. gran parte del tiempo, no es lo mismo que en la otra punta, en el otro banderín del córner, donde siempre da el sol, que Ujú. hay Sí. muchos problemas y hay muchos manejos distintos que hacen, Ujú. ¿verdad? Entonces, Así es. ¿cómo es eso? Uno ve y dice, pues nada, si es nada más que 8.000 metros, ¿cómo puede haber problemas diferenciales en el mismo campo? No digo de un campo a otro, sino en el mismo Sí. campo. Sí, sí, mira, bueno, los dos venimos de países en España y Argentina, ¿no? Que en los que el fútbol es el deporte rey. Eso Sí. es así. El gol es importante desde luego, pero el fútbol es difícil no tenerlo pues desde la juventud. Además, con esto que has comentado de las sombras, se me ha venido a la mente la visita que hice a Argentina en 2018. Pude visitar el estadio de la Bombonera, ¿no? Boca Juniors. El Y templo. precisamente allí, sí, precisamente ahí, en la parte de los palcos, como sabes, pues siempre hay sombra, porque es un estadio que no es, vamos a decir que no es simétrico, por decirlo así, sino que Sí. hay una parte de graderío que simplemente es un edificio vertical. Entonces, ahí siempre hay sombra. Y en esa parte, pues claro, hay estudios que dicen que el césped pues, necesita mínimo 4 horas de sol al día para poder crecer de una manera saludable. Y Ujú. aparte, donde no hay sol, hay menor evaporación también. Con lo cual, en esa parte de las tribunas, pues el césped es muy difícil de mantener. Y eso lo debe de saber la gente cuando ocurren problemas en este campo. En este campo y en tantos. Al final va a ser un sitio donde la humedad esté más tiempo, con lo cual puede que se produzca barro, donde la hierba va a estar siempre estresada porque no recibe la luz suficiente. Y bueno, pues tantas cosas. Y después, si además es la parte por la que salen al campo jugadores y técnicos y tal, que es la más pisoteada, pues bueno, es un conjunto de cosas que hacen que la calidad no tenga que ver nada con la hierba que tiene pues 20 metros más allá, ¿no? En la zona Es, son es- de sol. es increíble, pero como digo, eso, el normal de la gente que no es técnico, o sea, Sí, que porque un abogado, un mm, médico no está pensando en eso como sí, nosotros los agrónomos estamos mirando y claro, pensando en el césped más que en, sí, si, en otro tipo de cosas, pues claro, al final es lo que pasa lo mismo en el campo de golf, donde hay sombra por los árboles mm, y donde el suelo no claro, es el mismo y tú vas con un wedge y haces un divot profundo y 20 metros más es allá, así. como has dicho, siempre hay sol y Mm, el suelo está duro y compacto y no voy a hablar yo porque esto lo hará algún día algún profesional, pero el tipo de claro. golpe tiene que ser distinto, o sea, no puedes Sí, la recepción de pon- la bola también, el golpe, claro, todo, claro. vale, Sí, sí. Pues la sí que última te quería pregunta, comentar, sí, sí. comenta, dime. Si es posible, Rolando, simplemente aclarar eso. Me habías preguntado por la Sí, diferencia entre fútbol y golf, ¿no? En parte. sí, a ver, dime. Siempre digo, para mí el golf, como tú has dicho, la extensión es grande, diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de hierba, árboles, animales, lagos. Esa es la complejidad del golf. En el fútbol, cada metro cuadrado tiene que estar perfecto. Y además, normalmente cada 15 días, eh, tu trabajo lo ven millones de personas, sobre todo a Sí, alto nivel. Esa es la presión y la dificultad del fútbol. sí, Cada metro perfecto y televisado. Un campo de gol es difícil que lo televisen más de 4 días al año. sí. Entonces, bueno,
esa puede ser la diferencia principal. Y también son difíciles ambos, ¿eh? Son difíciles y está en juego en el fútbol la salud o la integridad física del jugador también. Del jugador. Y, en el golf, 22 personas de casi 100 kilos pisoteando el césped y mañana tiene que estar mejor. Correcto. Yo le decía en el primer capítulo que en los greens al final reciben unas 7 toneladas, no juntas, no de golpes, pero de alrededor de la bandera en un torneo de golf. Pero, claro, no es lo mismo el impacto que recibe el fútbol y la resistencia que tiene que tener las raíces y la consistencia. Hemos visto, a veces nos pasamos en el grupo videos de cómo vuelan tepes de césped recién puestos y de campos que reciben recitales también después de la temporada. O sea, trabajo hay, no era ni por asomo desmerecer, digamos, simplemente es diferenciar. Y justamente al revés, para mí era una llamada de atención de ver que realmente en una superficie en metros cuadrados tan pequeña puede haber tanta variabilidad como en una superficie de 40 hectáreas. O sea, distinta problemática, pero realmente una complejidad muy, muy importante. Pero bueno, Jorge, yo te agradezco muchísimo porque, bueno, estás dando un empujón a un proyecto nuevo, me das pie, me quedo con muchísimas preguntas que ya en algún momento te volveré a molestar y como todo, un placer. Creo que cada capítulo me van a ir surgiendo más dudas que respuestas porque se me abre un poco más la cabeza. Y por supuesto, en la página de Instagram estaré abierto a recibir preguntas de los colegas y tal, de las cuales muchas te voy a trasladar, Jorge. O sea, porque yo no las sabré responder y tú sí. Correcto. Aquí estaremos para aprender con el resto de compañeros. Por supuesto, yo te agradezco siempre tu gran predisposición para transmitir todo lo que sabes y para ayudar a todos y especialmente a nuestro pequeño mundillo de gente vinculada al sector. La verdad que eres, digamos, una persona de lo más abierta y gratamente estoy muy contento de haberte conocido. O sea que espero que nos veamos pronto. Te mando un abrazo, Jorge, y bueno, espero que este capítulo te guste cuando lo escuches. Sí, bueno, nada, gracias y felicidades por la iniciativa. Aquí, como he dicho, aquí estaremos aprendiendo con otros compañeros todo lo que podamos. Muy bien, un abrazo, Jorge. Hasta luego. Gracias, Rolando. Chao. Pero que te quieres callar de una puta vez ya. Va al agua, joder. Te quieres callar de una vez ya. Wow.